es posible que en Ucrania existan patriotas ucranianos que de alguna forma están ligados a las ideologías históricas de la Segunda Guerra Mundial, como es el nacionalsocialismo. Cuando menos la prensa rusa actual capta de vez en cuando fotografías de una mochila de un soldado que luce banderas históricas del Tercer Reich. Nosotros no sabemos si se trata de mero folclore o si detrás de ese folclore hay quizá alguna convicción ideológica. Tampoco podemos negar que el pueblo ucraniano recuerda con horror el Holodomor, el asesinato de millones de personas a manos de los servicios secretos y de la policía soviética, buena parte de los cuales eran de origen no ucraniano. Esto queda en la memoria histórica de los pueblos. También hay que tener en cuenta que todos los pueblos de la Europa Oriental tienen muy fresco el recuerdo de la ocupación soviética durante 40 años. Desde el Báltico, Polonia, Rumanía, Hungría, Checoslovaquia, todos ellos fueron ocupados durante 40 años por tropas rusas soviéticas, pero eran rusos. Eso es difícil de olvidar, de ahí que el miedo que se pretende hoy en día inyectar a los pueblos de Europa Oriental y a los ucranianos es una tarea fácil para las fuerzas globalistas o aliadas occidentales de la OTAN. ¿Quién es Putin? Lo habréis leído en cualquier Wikipedia, pero Putin es un señor que nace en 1954, tiene ahora 68 años, creo, es de formación jurista, es un hombre de derecho, que su visión del mundo, sus discursos y su apreciación de la diplomacia internacional está muy influenciada por esta formación jurídica de sus estudios. Fue promocionado hasta acabar en los servicios de seguridad de Rusia y en el año 99-2000 os recordaréis al famoso presidente de Rusia, Yeltsin, que era un desastre, era prácticamente el mismo desastre que Biden hoy en día para Estados Unidos, un señor que se tambaleaba borracho en medio de una conferencia, de un consejo de ministros, incluso con la visita de un jefe de Estado. Por razones del destino, Yeltsin decide un día aparecer en televisión y dice: yo me voy, creo que ha llegado la hora de retirarme. Y entre los colaboradores y burócratas de la maquinaria rusa decide escoger a Putin para que se presente a las elecciones presidenciales. Putin dice: oiga, yo no tengo ningún interés en la política, tengo una familia y lo que quiero es salir con ella a un café, a un restaurante, pasear por la calle. Yo no sé si estoy preparado para dirigir este inmenso país realmente. O sea, Putin se niega, en principio, a aceptar esa proposición de Yeltsin de presentarse a las elecciones presidenciales. No tiene interés político. Yeltsin insiste porque no encuentra una persona mejor para ello y Putin final piensa: bueno, si ese es mi destino, voy a intentar hacer lo mejor que pueda este trabajo. Y llega al poder. Estamos en el año 2000. En 2001, como sabéis, tienen lugar los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York y Putin en ese momento se solidariza, habla con Bush Jr. contra el terrorismo, vamos a colaborar, vamos a hacer lo posible para luchar contra el terrorismo. He de decir que, según Alexander Dugin, tiene un libro que se llama Putin contra Putin, donde le critica que por una banda Putin es un hombre abierto a Occidente, un poco blando, que desea occidentalizarse, entablar conversación, entablar relaciones diplomáticas, y por otro está el Putin ruso, ortodoxo, que quiere volver a las tradiciones. Yo he visto, he leído prácticamente todos sus discursos para estar informado de primera mano. Y encontramos prácticamente 4 Putins. El Putin del año 2001, él da una conferencia en el Reichstag alemán, en Berlín, en el Parlamento alemán, ante los políticos y el gobierno alemán. Otra, 6 años después, en 2007, con ocasión de la conferencia de seguridad en Múnich. En la conferencia que impartió en Berlín es evidente que es el Putin occidentalista. Quiere ser amigo de Alemania, sabe que Rusia necesita las capacidades intelectuales, técnicas e industriales de Alemania, al igual que Alemania necesita las capacidades laborales y los recursos naturales de Rusia. Él cree sinceramente en una unión de Europa occidental con Rusia y a eso se dedica. Es recibido con absoluta frialdad
Los alemanes, por una parte, también estuvieron invadidos por la Unión Soviética, por lo menos en la parte oriental, tienen sus dudas. Pero además y sobre todo, Alemania es desde 1945 un vasallo de Estados Unidos. Si dividís el mapa de Alemania en 4, sabéis que había 4 zonas de ocupación: soviética, francesa, inglesa y americana. La soviética ya no está, francesa e inglesa prácticamente tampoco, pero las bases americanas creadas en 1945 siguen en Alemania, con tropas de ocupación y el ejército americano presente en Alemania. Saben que ellos no pueden tomar ninguna decisión sin pedir permiso a Washington. Bien, Putin se va, pero ya durante los años posteriores él habla siempre de nuestros socios, nuestros amigos, nuestros colegas de Occidente, nuestros partners de Estados Unidos. Una cosa increíble, porque constantemente le dan un portazo en las narices. Pero él sigue insistiendo en nuestros socios, nuestros amigos, nuestros partners de Estados Unidos, de Europa Occidental. En 2007, como he dicho, 6 años después, en esta conferencia de Múnich, Putin cambia radicalmente, sigue insistiendo en la necesidad de colaborar, pero les echa la bronca. Y además se ven las caras de los presentes, está toda la élite política occidental, incluida la norteamericana, y les dice que Estados Unidos y Occidente hacen lo que les da la gana, no se atienen a reglas, que es lo que nos exigen hoy en día. La regla de los que imponen reglas es que el más fuerte impone sus deseos. Han llevado a cabo guerras, como ha sido citado anteriormente, en Irak, en Libia, en Siria, en Yugoslavia, han bombardeado incluso la embajada de China, ¿verdad? Hacen lo que les da la gana. Y esto lo dice claramente. Ahí me doy cuenta que Putin es un hombre franco. Él dice siempre lo que piensa, cuando menos en todos los discursos, en todas las conversaciones e incluso en entrevistas que le hacen, dice: yo le voy a decir lo que pienso. Y a diferencia de muchos políticos occidentales, la intuición y el lenguaje corporal te lleva a decidir: este hombre está diciendo realmente lo que piensa y no esconde nada. Es realmente una percepción mía, una percepción que otros quizá no tengan, pero que si pasáis por la investigación de sus discursos y entrevistas os daréis cuenta de esto que yo os digo. Y de 2007 nos vamos al discurso que él hace anualmente, en otoño, del Estado de la Nación, en 2014-2015. Había tenido lugar ya la anexión de Crimea. Por cierto que en Occidente la anexión de Crimea se considera una acción contra el derecho internacional, pero olvidan que los habitantes de Crimea, todos de etnia rusa, votaron en un 80 y pico % en favor de unirse a Rusia. Fue un referéndum respetado, establecido e incluso no discutido por las potencias occidentales. Los rusos de Crimea dijeron: somos parte de la cultura rusa, queremos unirnos a Rusia. Pero desde entonces la situación en Occidente cambia. Y finalmente tenemos el discurso de Putin en Valdai, hace apenas un mes. En Valdai tiene lugar, en una zona de Rusia, anualmente una concentración de intelectuales, ingenieros, científicos, políticos, donde se habla pues un poco de todo. Pero lógicamente en esta ocasión se ha hablado especialmente de la cuestión de Ucrania y de la guerra con la OTAN. Bien, esto es lo que tenemos que decir de Putin. Pero antes de abordar más a fondo a Putin, tenemos que abordar la otra parte. Porque si nos hacemos la pregunta ¿qué quiere Putin?, forzosamente tenemos que preguntarnos ¿qué quiere Biden? ¿Qué quieren la Casa Blanca y el Pentágono? Hay muchísima documentación y los hechos lo corroboran, que el interés principal de Estados Unidos es mantenerse como potencia hegemónica a nivel planetario. Potencia hegemónica que solo puede conseguir, primero, dominando todos los océanos del planeta, cosa que ya hace con su flota, pero a su vez tiene que discutir esa posible potencia euroasiática que formaría el eje París-Berlín-Moscú. Porque en la geoestrategia se considera que hay dos posibles bloques de poder en el planeta. Uno son la tasalocracia, que denominan, que son aquellas potencias marítimas, hablaríamos de Inglaterra y Estados Unidos, que pueden expandir por los mares su poder, pero no pueden imponer en otros países con tropas. Ellos pueden destruir Irak, pero no pueden ocupar Irak constantemente hasta el final. Ellos pueden discutir a Rusia, pero no pueden ocupar una potencia que abarca desde Japón, desde las Islas Kuriles hasta Polonia. Es imposible físicamente, ¿verdad?
Entonces, su interés máximo, históricamente declarado, es evitar que la Europa occidental, principalmente Alemania, se una a Rusia para formar una potencia eurasiática, que sin duda sería la única que podría discutir el poder norteamericano. Hay muchísima documentación sobre esta cuestión, hay muchos políticos norteamericanos, Brzezinski entre ellos, pero voy a citar uno para que no digan que nos lo hemos inventado, que es George Friedman, otro personaje de la alta política norteamericana, es el director y fundador de Stratfor, que es un think tank, donde elaboran el pensamiento geoestratégico de Estados Unidos a largo plazo. Este hombre es financiado, pero a su vez sirve a los servicios secretos norteamericanos, a la gran industria armamentística, a la gran industria financiera y al ejército norteamericano, de hecho. Este George Friedman dice claramente, es entrecomillado, traduzco del alemán, me perdonaréis si no es perfecto: el interés geoestratégico primario de los Estados Unidos es impedir que Alemania y Rusia económicamente y políticamente se conviertan en un bloque. Esto lo dice en 2015. Dice, el interés principal de los Estados Unidos desde hace un siglo es que dirijamos guerras, como hicimos en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría, para impedir y conseguir que las relaciones entre Alemania y Rusia tuvieran lugar. Porque estas dos potencias unidas son el único poder que nos pueden amenazar. Y hemos de asegurarnos de que esto no va a ocurrir. Es decir, Friedman dice, la meta geoestratégica principal de Estados Unidos desde hace 100 años, durante la Primera Guerra Mundial, la Segunda y la Guerra Fría, y actualmente, es impedir a cualquier precio que la Europa occidental, la Europa central y Rusia se unan como potencia. Para ello hay una frontera que ellos han impuesto, la llamada Intermares, que va desde el Báltico hasta el Mar Negro. Es decir, conseguir hacer una línea de potencias aliadas a Estados Unidos que impidan a Rusia tener contacto con Alemania. Y así es. Hoy en día tenéis tropas de la OTAN y tropas norteamericanas y divisiones aerotransportadas del ejército norteamericano en el Báltico, en Polonia, en Checoslovaquia, en Rumanía, prácticamente todos los países de la antigua esfera soviética. Y aquí tocamos un punto que es fundamental. En esa época naif de Putin, donde él quería abrir los brazos a Occidente, colaborar con ellos, pensar que en aquel momento ellos autorizaron a que el ejército americano y los científicos americanos estuviesen en Rusia controlando sus fábricas de material atómico para el armamento nuclear. ¿No? Pasad y mirad y ver lo que hacemos, no hay problema, somos socios, ¿no? Se hablaba incluso de colaborar a nivel de defensa. En la época de Clinton, Putin le propuso en una de las entrevistas: queremos ser parte del proyecto de defensa global y unirnos a la OTAN para ser realmente aliados. Clinton, un poco naif, dijo, pues vamos a estudiarlo. Cuando llegó a Estados Unidos le echaron la bronca, de que no se te ocurra, el enemigo es Rusia, ¿cómo vamos a aliarnos a él? Pero para que os deis cuenta hasta qué punto el Putin naif creía todavía en la posibilidad de colaborar con Occidente. Gorbachev y Clinton deciden en ese momento, dice, bueno, disolvemos la Unión Soviética, pero por favor no expandáis la OTAN hacia Oriente, hacia la frontera rusa. ¿De acuerdo? Sí, hombre, sí, por supuesto. Fue un tratado que hicieron Clinton y Gorbachev. No han cumplido absolutamente nada. Pusieron en una primera etapa Polonia, países bálticos y Rumanía, y luego pusieron Hungría, hasta el punto de que ahora ya las tropas de la OTAN están frontera con Rusia. Es decir, si alguien os explica, os pregunta, es que Putin es un provocador, está intentando invadir Ucrania, quiere, dicen algunos comentaristas, volver a la potencia soviética, en absoluto, no tiene ningún interés estratégico en volver al antiguo sistema comunista. En las entrevistas y en sus declaraciones constantemente se desdice del comunismo, dice aquello fue un horror, en sus propias palabras, Es aborrecible todos los crímenes que se cometieron, los campos de concentración, el gulag soviético, las limpiezas étnicas, las cárceles, las prisiones y las persecuciones. Aquello, pero forma parte de nuestro pasado, no podemos borrarlo. Y en ese punto hay que admitir que los rusos han sido, por ejemplo, más honestos que los alemanes. Ellos tienen la bandera rusa, pero si en algún sitio ha quedado la estrella de 5 puntas soviética, pues la han dejado, porque es parte de nuestra historia.
Otro punto a tener en cuenta importante, sobre todo para los ambientes patrióticos europeos o occidentales, es que hay que respetar que Rusia venció en la Segunda Guerra Mundial contra los fascismos europeos, en ese caso contra el nacionalsocialismo alemán. Lógicamente los patriotas alemanes o occidentales dicen, bueno, pues vencieron los malos, sí, ya lo sé que vencieron los malos, pero para los rusos, en una guerra donde cayeron 20 millones de rusos en aquella guerra, ellos se libraron de una invasión, y eso es así. Había una invasión alemana con sus aliados europeos en Rusia y los consiguieron echar. Habría que añadir que los consiguieron echar gracias al apoyo financiero, económico y militar de Estados Unidos, porque al igual que hoy en Ucrania, Rusia puso la sangre y los hombres, pero los tanques, los jeeps eran americanos, los tanques, los aviones y el petróleo. De lo contrario, probablemente incluso en su inmensidad Rusia pudo haber sido vencida por la Wehrmacht alemana. Digo esto porque en pequeño círculo y en pequeñas sectas que no van a ninguna parte, la gente discute, bueno, es que Putin, yo le he visto una foto con un rabino en Moscú, sí, bueno, ya de acuerdo, pero es que vamos a ver, es un país con 140 millones de habitantes, de los cuales 120 son ruski, que es la etnia portadora del Estado, pero hay otros tantos millones de caucásicos, kirguises, siberianos y judíos, entonces él es presidente de todos ellos. Eso es una cuestión que para mí no afecta a las relaciones geoestratégicas y políticas de Rusia con el mundo exterior, es un hecho. Hay otra afirmación donde un rabino en Moscú públicamente le pide, hombre, necesitaríamos dinero para crear una sinagoga nueva en Moscú, y él con risas, pero explicándose con mucha claridad, no vaya a decir que ustedes judíos no tienen dinero. Todos los ministros allí presentes se reían. Es decir, un hombre que es franco, él colabora con todo el que le pide colaborar y dice lo que piensa. Tenemos una Rusia con un pasado comunista que vence a la Europa que nosotros habríamos querido como ganadores, pero las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado totalmente. ¿Por qué? En este cuarto discurso de Putin en Valdai, él ya pasa el Rubicón. Y habla claramente, la cuestión ya no es recuperar Crimea, que era una región rusa, recuperar las zonas orientales de Ucrania pobladas por rusos y que en un 85% quieren unirse a Rusia. La cuestión es ya un problema de pensamiento, de ideología y de modelo social a imponer en el mundo. Y lo que él combate en su discurso de Valdai de hace un mes es claramente el liberalismo occidental, la globalización y el mundialismo. Y dice, el problema es que Occidente no solo pretende una expansión militar hacia las fronteras rusas, ellos están ávidos de los recursos rusos. Pensad que en la lista de recursos mundiales Rusia está en el número 1, después viene Estados Unidos, luego viene China. Recursos me refiero petróleo, gas, bosques, oro, diamantes, los recursos naturales que tiene el país. Muchos estrategas norteamericanos dicen, hombre, es que Rusia tiene en Siberia unos recursos naturales inconmensurables que no hay derecho que los tenga Rusia. Y él dice, bueno, ¿cómo que no hay derecho que los tenga Rusia? O sea, que quieren tenerlos ustedes. El plan a largo plazo es dividir Rusia en pequeñas regiones y poder quedarse las riquezas naturales de Rusia. Eso también. Pero el Putin de Valdai de este año dice claramente, yo no tengo nada en contra de que ustedes en Occidente quieran promover ideologías antinaturales, y él dice, por ejemplo, el homosexualismo, perfecto, háganlo, pero no pueden obligarnos a nosotros a adoptar unas políticas, unas ideologías que con nosotros no van. Claro, eso es una declaración de guerra ideológica al liberalismo líquido actual. Él dice, esta potencia dominante en Estados Unidos y sus élites, habla claramente de sus élites, lo que quieren es un gobierno mundial, pero un gobierno mundial forzosamente y por definición tiene que acabar primero con las patrias, tiene que acabar con las naciones, tiene que acabar con los pueblos. Y dice Putin con una visión bastante inteligente, dice, si uno observa a los políticos occidentales, hablan siempre a 4 años vista, las próximas elecciones, a 2 o 3. Yo estoy hablando de dentro de 10 años, de cómo será el mundo dentro de 25 años. Un gobierno mundial no será posible, declaración de guerra a largo plazo. Y expandir la ideología liberal occidental al mundo entero es un crimen, porque pretende que todos los países del mundo
bailen al mismo son que Occidente. Hay que respetar, dice él, todas las culturas, todas las religiones, todas las patrias y todas las formas de ver el mundo. Nosotros rusos tenemos una forma de ver las cosas de otra forma. Tenemos una democracia en Rusia, la gente vota, pero no necesariamente son las democracias partitocráticas occidentales. Prueba de ello, evidentemente, Putin llegó al poder en el año 2000, entró Clinton, seguía Putin en Rusia, entró Bush Jr., seguía Putin en Rusia, entró Obama en Estados Unidos, seguía Putin en Rusia, entró Trump en Estados Unidos, seguía Putin en Rusia, y ha entrado Biden y sigue Putin en Rusia. Lógicamente, si quieres hacer una política a largo plazo, necesitas un jefe de Estado y un plan estratégico en el que el poder político del país pueda hacer planes a largo plazo. 5 presidentes norteamericanos frente a un presidente ruso. Un presidente ruso que además tiene al 72% de los votantes en favor de la acción militar en Ucrania y al 82% de la población en favor de Putin. A pesar de la publicidad, de la propaganda, de las dificultades económicas y financieras, de las víctimas que caen en la guerra de Ucrania, la población rusa está con Putin. Es evidente que la capacidad de dirección de un presidente que lleva 22 años en el poder frente a 5 presidentes norteamericanos es otra historia. Pero dice Putin, ustedes han cambiado de presidente 5 veces, pero en el fondo no ha cambiado nada. Su política estratégica a largo plazo es la misma. Neutralizar a Rusia y intentar conseguir hacer de Ucrania, y él constantemente dice, queremos ser lo más amables, afables, cuidadosos con nuestros hermanos ucranianos. Somos un mismo pueblo, somos una misma cultura y una misma religión. Sabéis por la historia que el Imperio Ruso, la Rusia, se fundó en Kiev. Rurik el vikingo, los varegos, los vikingos suecos fundaron Rusia. Y fue el primer principado, aunque luego no tuviera tanta importancia como los principados del norte, ¿verdad? Se da uno cuenta que en esta guerra él intenta el mínimo de víctimas civiles y militares, y lo que intenta es destruir la potencia militar de Ucrania y la potencia de la OTAN en Ucrania. E intenta evitar el máximo posible víctimas de todo el ejército ruso, que esos son mamás en casa que lloran y chavales que se pierden para siempre, ¿verdad? Creo que es una política comedida e inteligente, pero se enfrenta al gran dilema, y en estos 4 discursos que he mencionado, en este último ya tiene clarísimo que él ha cruzado el Rubicón y que no hay vuelta atrás, porque el enemigo no va a cambiar de meta. Él tiene presente, he visto en algún sitio, las filmaciones de Saddam Hussein siendo asesinado después de la destrucción de Irak, o de Gaddafi siendo brutalmente asesinado, y las risas de la señora Clinton, ¿no? Hemos venido, hemos visto y lo hemos matado, ¿no? Que un crimen contra la humanidad y un crimen de guerra total, sin juicio previo, ¿verdad? Pero claro, Putin no es Gaddafi y no es Saddam Hussein, él ha visto las orejas al lobo, y Rusia no es Libia ni es Irak. El pueblo ruso tiene una concepción que es interesante conocerla de la vida mística del mundo, hasta el punto de que se habla de una visión mesiánica de los rusos que tienen de sí mismos. Existe, como sabéis, en la escatología cristiana, la idea de la primera Roma, la Roma italiana, la segunda Roma, cuando se hundió el Imperio Romano en Constantinopla, y la tercera Roma, que sería la Santa Rusia, ¿verdad? Y ellos consideran, tienen el instinto o la intuición de que Rusia tiene una misión escatológica para el futuro, para salvar a la humanidad. Yo ya no me meto en estos líos, pero hay que tenerlo en cuenta. La mentalidad rusa piensa que la tercera Roma es Moscú y que la Santa Rusia ayudará al mundo a librarse de las potencias del mal. Tocamos ya temas un poco místicos, ¿verdad? Pero pensar que el metropolita hay los grandes patriarcas, no tienen papa los ortodoxos, tienen patriarcas, y luego tienen los metropolitanos. El metropolitano de San Petersburgo publicó en el año 94 una edición de 20.000 ejemplares de los protocolos de los ancianos sabios de Sion. Como sabéis, los protocolos de los ancianos sabios de Sion son falsos, porque yo ya estuve en prisión por causa de decir que eran verdaderos, ya he corregido. Pero lo que es interesante es que luego en el año 2007 vuelve a hacer una edición de 8.000 ejemplares.
Yo no sé hasta qué punto los rusos leen estos libros y a qué público va dirigido, pero si el metropolitano de la Iglesia Ortodoxa en San Petersburgo edita este libro, que como todo el mundo sabe no es verdad, pues demuestra una tendencia a otra cuestión importante de la que es acusado Putin y los rusos desde Occidente: la conspiranoia. En el mundo ruso existe la idea de que existen las conspiraciones y que hay conspiraciones en Occidente contra la cristiandad y desde luego contra el mundo ruso. Muchos me dirán, bueno, estos protocolos, como todo el mundo sabe, son falsos, pero nadie explica cómo aquellos falsificadores en el siglo XIX podían saber cómo se realizarían en nuestra época y cómo se haría en verdad. Un misterio de las falsedades, ¿verdad? Nos encontramos, pues, en un momento interesantísimo, donde las patrias y las naciones occidentales se disuelven. Han hablado aquí en las conferencias de las ideologías que nos imponen y de la inmigración que disuelve la etnia española, celtíbera, visigoda, latino-romana. Un problema grave, ¿verdad? Hemos hablado de qué forma las naciones tienden a desaparecer, son disueltas las fronteras, se impone la idea de que fronteras abiertas, sociedad abierta, como dice Soros, ¿verdad? Y todo esto en Rusia no les gusta. Y ellos siguen diciendo, cometen ustedes un error. Si ustedes quieren desaparecer, si ustedes quieren disolverse, es su problema. Pero nosotros les advertimos, este es un camino erróneo. Y con Rusia esto no va a suceder. Ahí ya vemos que no es tan importante que Putin celebre cada 8 de mayo la derrota de la Alemania de Hitler, ni es tan importante que salude a un rabino en Moscú, ni es tan importante que fuera antiguo miembro de los servicios secretos de la KGB. Lo importante es lo que piensa y lo que dice y lo que quiere para el pueblo ruso y el pensamiento tradicional que defiende para el resto del planeta. Su visión a largo plazo es: hay que hacer un mundo multipolar frente al mundo monopolar que quieren los norteamericanos. Los norteamericanos quieren únicamente un poder, una potencia hegemónica con sus vasallos de Europa occidental. ¿Qué vasallos y no otra cosa son los países europeos? Porque hacemos aquello que nos dicen. Una prueba de ello, lo cité en la conferencia en Madrid la semana pasada, fue el acto de terror contra las tuberías Nord Stream 1 y 2, ¿no? Que proporcionaban a Alemania de gas de Rusia barato y que van a hundir la industria alemana. Esto sería en otra época un casus belli. Oiga, usted me ha puesto una bomba en una infraestructura esencial para la subsistencia de la industria europea. Los anglosajones les tienen sin cuidado. Sabéis que Liz Truss, la primera ministra británica, envió un mail tonto a Blinken, otro personaje en Estados Unidos, no WASP, diciéndole, ya está hecho. Un minuto después de que explotaron las tuberías, ya está hecho. Claro, esto lo captaron los hackers y ya tuvo que dimitir esta señora. No hicieron más que confirmar lo que ya advertían los rusos. Los norteamericanos os van a utilizar, os van a hundir comercialmente, militarmente y financieramente, y lo que quieren es que no seamos amigos. Esa es la visión a larguísimo plazo. Habría que añadir aquí una realidad. Rusia militarmente no puede combatir contra Estados Unidos. Primero, Estados Unidos es un país con prácticamente doble de habitantes, de 140 millones, creo que Estados Unidos está en 340 millones de habitantes. La inversión en armamento militar en Estados Unidos es de 650 billones y Rusia invierte 88 billones. Para Rusia es un 3% del PIB, es mucho, pero entre 88 y 650 es difícil. El desarrollo tecnológico de Estados Unidos está a años luz del ruso. Y las posibilidades económicas son inmensas. Una cosa tiene Rusia que no tiene Estados Unidos, y es que tiene el país unido, he dicho, 82% de votantes favorables a Putin. Incluso él dice, ¿sabe cuál es la diferencia de nuestra inmigración y la suya? Los musulmanes, por ejemplo, en Rusia, se sienten rusos. Son musulmanes, pero han estado aquí toda su vida. Este es su país, es su patria. Son musulmanes, pero primero rusos. Los suyos vienen de fuera e importan ustedes poblaciones halógenas que vienen de otras culturas, de otras naciones y de otros países. El musulmán que ha nacido en Rusia, él es ruso y va a combatir con los rusos. Otra cosa son los problemas con las repúblicas. Georgia, una guerra que también inició Estados Unidos,
Afganistán o todas estas ex-repúblicas soviéticas. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y luego dice otra cosa muy interesante, dice, y además, esto que defendemos nosotros, no lo defendemos solo nosotros. El enemigo y la élite occidental que quiere acabar con Rusia, a su vez va a acabar con ustedes. Dice, en Estados Unidos hay dos Norteaméricas. Hay la Norteamérica tradicional del Medio Oeste, que querría trabajar cultivando maíz y produciendo alta tecnología en Silicon Valley, y que les dejen en paz y que no les vengan con problemas. Y luego la otra mitad demócrata de Biden, de los globalistas de la alta finanza internacional, que pretende imponer una ideología disolvente a todos los países del planeta. Putin personalmente ve claramente que las cosas van a ir en la dirección que él indica, que los países se van a unir poco a poco alrededor de pequeñas potencias que discutirán a la potencia hegemónica, al hegemón norteamericano, su dominio. Quiero lanzar aquí un mensaje de cariño y amistad hacia el pueblo norteamericano. Yo he sido siempre muy pro-norteamericano, primero porque son europeos, son un apéndice cultural de Europa. Son cristianos, son blancos, son simpáticos, son amables, son trabajadores, son abiertos. El pueblo norteamericano es muy noble y quienes hayáis tenido la oportunidad de conocerles, habréis visto que el pueblo norteamericano sencillo es gente estupenda. Y que sufren, igual que sufrimos nosotros, los mismos problemas. Están siendo utilizados como carne de cañón por una élite dentro de su propio país para imponer esas ideas alrededor del mundo. La prueba de lo que dice Putin, los BRICS, Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, Turquía ahora parece ser, y acaban de apuntarse, como se apunta uno a un club, 12 nuevos países quieren ser parte del BRICS. Esto es una bofetada en la cara de la élite norteamericana, porque están reuniendo alrededor de esta idea de un mundo multipolar cada vez a más países. Y una noticia de ayer, el primer ministro de Japón ha decidido: nosotros ya no participamos en las sanciones contra Rusia, somos amigos de Rusia, seguiremos colaborando y vamos a ayudarles a construir un pipeline, una tubería de gas entre Rusia y Japón, etc. Es decir, una primera potencia industrial ha dicho no a las sanciones contra Rusia. Entonces, estamos en un momento muy interesante, muy peligroso, un momento de la historia difícil, donde todo nuestro occidente cristiano, español y europeo parece disolverse en nuestros pies, los valores desaparecen, pero surge en ese mundo que piensa en términos mesiánicos esa idea de la lucha espiritual. Y esa idea la comentaba la semana pasada en Madrid este pensador francés, Joseph Indy, muy interesante. Él dice, hay en la Biblia la idea del catejón, una palabra griega que quiere decir aquel que se opone a la llegada del anticristo. Han habido en la historia varios, y no tiene que ser solamente uno. Para muchos alemanes, en su época, lógicamente esto aquí no se puede decir, pensaron que Hitler era un catejón, pero claro, se enfrentaba al horror de la invasión soviética con todos sus terrores de toda Europa, y los pararon en Berlín. Fue un catejón. Muchos católicos españoles piensan que Franco era el catejón en España que impidió hacer de España una república soviética y reinstauró la fe católica para los españoles. Esto con la ley de memoria democrática ya no se puede decir, por eso digo que hay católicos que lo dicen, yo no digo ni afirmo ni niego. Joseph Indy decía con razón, es muy posible para el alma rusa que piensa en categorías místicas que el gobierno ruso, en este caso Putin, fuera un nuevo catejón que se opone a la disolución de los valores. Y en todos los discursos, declaraciones y entrevistas, os recomiendo mucho la entrevista que le hizo de 4 horas, si tenéis el humor y las 4 horas de escuchar, Oliver Stone, un personaje del mundo de Hollywood, que por alguna razón consiguió llegar al presidente Putin y le hizo una entrevista entre 2015, 16 y 17 fundamental. Hay que escucharla para reconocer quién es Putin de verdad, qué piensa y qué quiere. ¿Es Putin el catejón del siglo XXI? Yo no lo sé, no lo puedo afirmar ni negar, pero sí puedo decir que lo que él piensa hoy en día realmente, en muchos puntos, es lo que nosotros pensamos.
recuperar los valores, recuperar la tradición, recuperar la familia, recuperar la religión, recuperar la patria, respetar todas las naciones, pueblos y tradiciones, sean asiáticas, sean musulmanes, sean iberoamericanas, sean africanas, cada cual que se desarrolle a su gusto y manera. ¿No es el mundo que nosotros desearíamos? Sí. Un mundo multipolar donde todo el mundo pudiese sentarse. Es más, él propone aumentar el número del Consejo de Seguridad en la ONU. Sabéis que en el Consejo de Seguridad de la ONU, con la victoria contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial, había 4 potencias: Francia, Inglaterra, Estados Unidos y China, que muy democráticamente hay 198 países en el mundo, pero estos 4 deciden, ¿eh? Entonces la cosa está que somos 4. Él dice, ¿por qué no aumentar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? En realidad se está quitando poder él mismo, porque ya no son 4 con Rusia, sino que quiere que vengan participantes de Iberoamérica, que vengan de Asia, que vengan de África, y ese Consejo de Seguridad quede ampliado. En todos los sentidos, lo que dice Putin es defendible, y yo pienso que esta guerra no sabemos cómo va a acabar realmente. Hay gente que habla de la amenaza nuclear, pero ningún sonao se le ocurriría apretar el botón de la amenaza nuclear. Han acusado a los rusos y a Putin de intentar amenazar a Occidente con el uso de bombas atómicas. Él ha dicho, y está en la estrategia militar del Estado Mayor ruso, las armas atómicas no se usan nunca. Solo si una potencia extranjera invade territorio ruso y utiliza armas atómicas, necesariamente rusa no le queda otro remedio que utilizarlas. Es decir, solo serán utilizadas si alguien las utiliza antes que nosotros. Es franco en este tema, no ha engañado a nadie. Lo que dicen aquí es todo lo contrario. Los rusos dicen que nos van a tirar un pepinazo atómico en todas las capitales occidentales. No, esto no lo han dicho los rusos. Los rusos dicen, si ustedes atacan Rusia, la ocupan y además disparan armas atómicas, Rusia en su estrategia militar tiene forzosamente que responderos con las mismas armas. ¿A dónde nos lleva esta situación? Vosotros sois aquí mayoritariamente jóvenes, tenéis el futuro por delante, ¿verdad? Y vais a vivir el desarrollo de esta guerra en Ucrania. Yo comprendo hasta cierto punto que los ucranianos pensaran, Rusia les propuso formar parte de la Unión Económica Rusa con Kazajstán y otras ex-repúblicas soviéticas, contrato de favor, poder importar y exportar productos. Sabéis además que cuando se unió la Unión Soviética, Rusia se arrogó todas las deudas de Ucrania y de las demás repúblicas, las ha pagado religiosamente hasta el final, ¿verdad? O sea, Rusia solo ha hecho que mimar a Ucrania. Pero como sabéis, en 2014 hubo un golpe de Estado en Maidán, organizado por los servicios secretos. Es el golpe de Estado donde menos se han escondido, porque Victoria Nuland iba por las calles de Kiev repartiendo dinero, con gente extraña que disparaba de las azoteas para que hubiese caos, ¿verdad? Fue un golpe de Estado con el presidente elegido democráticamente, ¿no? Entonces le han dicho a Ucrania, hombre, si te haces de la OTAN y si te haces de la Unión Europea, tendrás los productos europeos, podéis venir, seréis parte de Europa, ¿no? Pero es un error tremendo del que ya advirtieron en su día Kissinger y otros geoestrategas norteamericanos, diciendo, si Occidente entra en Ucrania tendremos problemas con Rusia, y así ha sido. De forma que la lucha actual está sencillamente la Unión Europea y la OTAN, que pretenden entrar en Ucrania para acabar de rodear a Rusia y dejarla cercada, y Rusia, que intenta defender su último espacio vital, su última frontera libre hacia el Mar Negro y hacia el Mediterráneo, y que no quiere que los cohetes norteamericanos estén a 300 kilómetros de Rusia o a 500 kilómetros de Moscú, porque a nivel supersónico, como sabéis, son segundos, son pocos minutos. Quieren los cohetes americanos lejos. Otro tema interesante, aunque puede ser aburrido para vosotros, el programa del paraguas atómico norteamericano, que pretende protegerse de todo el planeta con cohetes atómicos. Y esos cohetes atómicos han sido instalados en todas estas potencias, otrora socias de Rusia, apuntando hacia Rusia. Claro, toda la discusión de los rusos durante los últimos 20 años ha sido, hablemos tranquilamente, pero estos cohetes no los queremos en la frontera, porque ya no están en Estados Unidos, están en la frontera con Rusia, ¿verdad? Oídos sordos, Estados Unidos ha hecho lo que le ha dado la gana y ha impuesto estos cohetes. Desde mi punto de vista personal, no conozco a Putin. He estado en Rusia una vez, en lo que es Kaliningrado, había sido la antigua Prusia, y
y en el año 88, y veías a los niños rusos descalzos, rubitos, muy monos, pidiendo Eine Mark, Eine Mark. Me gustó. El único problema que vi es que los hombres a la hora de desayunar ya estaban borrachos en las esquinas, apoyados así, y las pobres señoras trabajando. Espero que eso haya mejorado, pero el alcohol en Europa Oriental es un auténtico problema. Los rusos han tenido siempre un alma que de alguna forma ha simpatizado con la española, y decimos estamos en las antípodas. Son dos países, tenéis explicaciones y versiones de los soldados de la División Azul diciendo lo bien que se llevaban con las paniencas, ¿no? Con las chicas rusas y con la población rusa en general. Y luego una cosa que escuchaba esta mañana de Prada, como sabéis es un autor intelectual tradicionalista que escribe en el ABC, son las dos únicas potencias que defendían todavía la tradición cristiana europea. Mientras que España se ha rendido al liberalismo, Rusia no lo ha hecho. A pesar de la hecatombe del comunismo, de 70 años de persecución contra el cristianismo en Rusia. Rusia no ha renunciado al cristianismo. ¿Cuál es el mensaje de hoy para todos nosotros? No renunciéis. En este mismo artículo de Prada afirma: cuando el Quijote se encuentra en Barcelona, en el suelo y ya vencido, y le obligan a reconocer que Dulcinea del Toboso no es la más hermosa del mundo, sino una campesina feísima, dice: yo, aunque esté rendido y tumbado en el suelo, no puedo renunciar a mis ideales. De forma que, aunque estemos vencidos, acorralados, perseguidos y probablemente el lunes en Málaga condenados, no podemos renunciar a nuestras convicciones, ni a nuestros ideales, ni a la lucha para el futuro. Gracias. Y ahora podéis hacerle preguntas. A Pedro yo te quería comentar, has comentado el de mayo del 2014, a Yanukovych, el golpe de Estado que le hacen por ser prorruso, porque querer la unión aduanera con Rusia y otras creo que eran tres repúblicas, y le dan un auténtico golpe de Estado que Occidente se calla totalmente y ponen a los suyos, que son los pro-europeos, y a partir de ahí es cuando empieza todo el follón, ni más ni menos. Y Yanukovych además pide a Rusia que invada, que como legítimo presidente que había sido derrocado 2 veces, porque fue en 2005 le hicieron lo mismo, fue la Revolución Naranja, y volvió a ganar las elecciones, y en 2014 le vuelven a dar otro golpe de Estado y pide a Rusia que invade, y Putin no lo hace. Con una guerra civil que costó 14.000 muertos. Y desde entonces están en guerra, que son agentes olvidados. Desde entonces están en guerra en Donbass y en las zonas que quería compartir. Eso es lo que calla siempre Occidente, y de hecho tenemos una cosa muy clara: las primeras imágenes que teníamos de la guerra de Ucrania eran todas las casas derruidas en 2014, que estaban todas, parecían como que la habían arrasado los rusos, estaban todas las casas derruidas, sí, pero sin unas llamaradas, sin un bombardeo, sin nada. Y era como lo manipulaba la televisión. Eso era por simplemente puntualizar ese tema. Preguntas de... Muy interesante esto que dices, que no he mencionado. Hace apenas una semana, un personaje de la alta política norteamericana, tampoco Was, dijo claramente, el problema no es ni Ucrania, ni la potencia nuclear rusa, ni el ejército. El problema es que Rusia es un país ortodoxo que defiende valores tradicionales y que no nos deja introducir la ideología de género ni la LGTB. Es una confesión de parte, no de un mindungui, una persona del establishment norteamericano, donde confiesa que el problema no es ni Ucrania ya no son las tropas rusas, ya no es el armamento nuclear, es la tradición ortodoxa rusa que se niega a aceptar nuestro programa de disolución de la moral. Confesión brutal. Eso desaclara la naturaleza de esta guerra, así es. Has hecho antes una anotación que yo desconocía porque has hablado de cristianismo todo el rato, pero de que, por ejemplo, los rusos no reconocen a la Iglesia católica, no reconocen al Papa. ¿Qué opinión te merece a ti a día de hoy la Iglesia católica, apostólica y romana a nivel...? La Iglesia católica siempre se acerca al árbol que mejor cobija, esto ha sido así siempre. Y luego pretender que todos los papas sean santos es no conocer la Iglesia católica, porque si nos vamos solamente a los papas del Renacimiento, los Borgia, por ejemplo, que eran de Valencia, los Borja, se llamó Borgia por italianizarlos, era una pandilla de sinvergüenzas, ¿no? Y tuvo que lidiar nuestra magnífica reina Isabel la Católica y Fernando Católico, tuvieron que lidiar bien con esta gente, con esta gentuza. Pero
Las personas no destruyen una institución. Es decir, todo aquello que crean los seres humanos tiene defectos humanos. El mejor ejército del mundo, más disciplinado y ordenado, va a tener algún delincuente, algún sinvergüenza y algún villano. He comentado algún día, las SS tenían, las Waffen-SS, un estricto código de honor más estricto que el de la Wehrmacht alemana, que ya era mucho más estricto que el de las potencias aliadas. Y había un juez de la SS, además era miembro de la SS, Morgen, que condenó oficiales y jefes de las SS al fusilamiento y a la horca por delito. Concretamente un jefe de un campo de concentración, creo que al de Buchenwald, le encontraron que había mangoneado con propiedad privada de los presos y lo liquidaron tras un juicio, como Dios manda, pero fue la SS quien juzgó a este personaje. Y el que cometía delitos menores, por ejemplo, me explicaba Tis Christoffersen, que era un agrónomo que estuvo en Auschwitz, dice allí, lo más que yo vi era un guardia que le dio una patada en el trasero a una judía, porque esta le había dicho Schweine Nazi, ¿no? Cerdo nazi, le dio una patada en el trasero y lo enviaron de inmediato a un batallón de castigo al frente del este, que era prácticamente muerte asegurada. Es decir, la disciplina era brutal. ¿Quiere decir que las Waffen-SS, la SS, la Wehrmacht, el ejército alemán eran villanos? No, había villanos dentro del ejército alemán que eran castigados si la élite alemana era suficientemente inteligente para hacerlo. En los rusos, en Berlín y en Europa Oriental, cometieron crímenes, sin lugar a dudas, pero también hubo rusos, por ejemplo Solzhenitsyn, que entró con las tropas de ocupación y se portó decentemente, ¿no? Cualquier partido político, el vuestro, tiene gente estupenda, pero seguro que habéis encontrado algún villano en todos estos años que lleváis de lucha política, ¿no? Entonces, pretender que la Iglesia Católica, que lleva 2000 años de historia, solo tenga santos, es no conocer al ser humano, ¿verdad? Entonces, lo importante para los creyentes de la Iglesia Católica es que el jefe ya dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Entonces, no te preocupes, eso seguirá adelante. Lo importante es la doctrina no la ha cambiado hasta ahora, ¿no? Si lo intentan ya hablaremos. Ha cambiado, pues que ahora es más pro instituciones internacionales, que hay que obedecer a la ONU, que lo que diga la Unión Europea a la misa, que por qué no abrimos las puertas a todos los inmigrantes y así todos somos musulmanes. Bueno, vale, pero la moral está ahí y el mensaje evangélico sigue ahí, ¿verdad? Entonces no tienes por qué compartir los puntos de vista de todos los personajes de una organización, en este caso la Iglesia Católica, para darte cuenta que la Iglesia Católica es un pilar fundamental de la cultura europea y de la civilización, como dice Putin, porque sin la civilización cristiana la cultura europea no existiría prácticamente. ¿Qué más? Bueno, muchas gracias por la conferencia. Si tú tuvieses que, o sea, no sé cuánto conoces tú del aspecto militar de la guerra, pero si tuvieses que poner la mano en el fuego y decir cómo va a acabar o cómo va a ser el transcurso en los siguientes años, ¿qué es lo que dirías? Complicado. A ver, en principio, cuando uno compara la potencia militar rusa y la ucraniana, la cosa está clara. O sea, si la Rusia de la época soviética hubiese decidido tomar Ucrania, ya estaría invadida completa. No tenían ningún respeto por la vida, la habrían tomado a sangre y fuego. Las muchas divisiones del ejército ruso de entonces habrían tomado Ucrania sin problema. Como he dicho al principio, y es la crítica que le hace Dugin en su libro Putin contra Putin, Putin era muy naif al principio, quería contemporizar con Occidente, hacer amigos, abrirse, y no ha llevado a cabo una guerra de aniquilamiento, sino una guerra de decir, a ver, los rusos de Crimea y los rusos del Donbass hay que defenderlos porque los están matando. Como en su época hizo Hitler con los alemanes Sudete, que eran 3 millones en Checoslovaquia, con los alemanes de Silesia, Pomerania, Prusia Oriental y Prusia Occidental. Entonces no le quedaba más remedio que defender a esa población. Pero él quiere hacerlo todo, he dicho al principio, él es un jurista, de forma legal. Respetar, que se hagan referéndums, que haya votaciones y que le den el poder de decidir, nos queremos unir a Rusia, ¿verdad? Y no a sangre y fuego. Eso a nivel militar probablemente es un error. Un jurista y un hombre muy legalista no vencerá nunca una guerra militar. Eso ha sido siempre así. De hecho, Estados Unidos sus guerras las ha llevado a cabo de forma ilegal. Fue ilegal el bombardeo de Serbia, de Belgrado, fue ilegal el de la destrucción de Irak con unas armas de destrucción masiva que nunca existieron, y fue ilegal la invasión de Libia, ¿verdad? Como en Siria. Hasta que Putin dijo, hasta aquí hemos llegado, a Siria no la destruís. Entonces Rusia ha ayudado a Siria y, curiosamente, han conseguido aniquilar las fuerzas terroristas en Siria, cosa que los aliados
en Afganistán y en otras regiones conflictivas no han conseguido limpiar. De hecho, la salida de Biden de Afganistán ha sido casi vergonzosa, ¿verdad? Entre otras cosas porque probablemente a la potencia hegemónica le interesan estos focos de tensión, ¿verdad? Pero yo creo que si no provocan a Putin o a Rusia con mayores efectivos militares y con una invasión del territorio ruso o bombardeado población civil en Rusia, yo no veo a Putin queriendo invadir toda Ucrania, aunque estratégicamente le conviene, porque tendría la frontera de los cohetes balísticos norteamericanos fuera de Ucrania y más lejos de las fronteras rusas actuales, ¿verdad? Entonces, Stalin, te puedo asegurar que ya habría tomado Ucrania. Putin no quiere, porque lo quiere hacer todo por la vía legal y quiere todavía, naif él, hacer paces con Occidente y quiere llegar a acuerdos con Occidente y ser amigos. Pero ya digo, ha evolucionado en estos 4 discursos del año 2001 en Berlín, del año 2007 en Múnich, del año 2015 en el Estado de la Nación y 2022 en Bayrán, si lo escucháis. Él se ha dado cuenta que ha pasado el Rubicón y claro, la guerra es ya espiritual, metafísica. ¿Qué papel piensa usted que tiene China? Yo creo que China ve las orejas al lobo. Dice, si a Rusia le hacen lo que le están haciendo, el próximo soy yo. Porque estratégicamente a Estados Unidos, lógicamente, una vez debilitada la economía rusa, destruidos sus ejércitos y expoliadas sus riquezas naturales, la próxima potencia que discute el dominio hegemónico mundial, ese gobierno mundial que quiere, es China. No hay que olvidar que China es una dictadura comunista, con cierto éxito de economía libre, pero al analizar grandes culturas como la China, no podemos analizar solo los 50 o 60 años de maoísmo, ¿no? La China es una cultura milenaria. Los chinos de hoy son herederos de aquella cultura también. Aunque hayan destruido el confucianismo y sus tradiciones, China piensa en otros términos. China tiene poco interés en salir al exterior porque es una potencia continental tremenda, ¿verdad? Entonces se toman las cosas con tranquilidad, las ven venir. Los occidentales muy estúpidamente dieron a China el poder económico de fabricar todo, desde los chips de nuestros coches eléctricos hasta los juguetes de plástico de los niños, y ahora nos encontramos que no tenemos chips para los coches occidentales, ¿no? Bueno, China, en silencio, ha ido agrandando su poderío. ¿Cómo están China y Rusia? Espalda con espalda. Y tú estás atacado por ahí, yo tengo Taiwán, que va a ser la próxima batalla allí, se protegen mutuamente, lógicamente. Entonces, eso para Estados Unidos es un problema, porque claro, Rusia no está sola. Lo que ellos pretendían con las sanciones económicas es dejar a Rusia sola, hacer una revolución de colores en Rusia, que la población se rebelara contra Putin y cambiar el régimen. Pero el 82% de la población de Rusia está con Putin. Y han visto que por ahí no podrán echar abajo el régimen de Putin en Moscú, ¿verdad? Entonces, cada vez más países se unen a este BRICS y China cada vez tiene más claro, ya he dicho que Japón ha decidido no unirse a las sanciones. Una buena señal. ¿Qué opinión te merece la Bielorrusia de Lukashenko? Bueno, este es un hombre comunista también, de la época comunista, ¿no? Como los de Moldavia, las Transnistria, ¿no? Entonces son gente que tiene su pasado comunista. Pero ya digo yo que las cosas cambian. Los comunistas de los años 40 no son los comunistas de ahora. Y un comunista o la Unión Soviética pues tiene esos ramalazos de la época comunista. Pero yo conozco gente y españoles que tienen novias y esposas en Minsk y dicen, oye, es una maravilla. Y todo solo ves blancos, solo ves cristianos, reina el orden y la limpieza, no ves inmigrantes. Entonces, ¿qué me importa que el jefe tenga un pasado comunista? Lo importante es la esencia del pueblo bielorruso, no que este hombre. Y a fin de cuentas, Bielorrusia, al igual que Ucrania, formó parte de la ex Unión Soviética y de ese gran núcleo cultural eslavo, ruso, que hablan prácticamente el mismo idioma y son el mismo pueblo, ¿no? Pero con la disolución de la Unión Soviética, lamentablemente, se dio independencia a estos países que no tenían problema en estar con los rusos entonces. Ahora, claro, después de 40 años, se han habituado a ser independientes. ¿Usted cree que podría ser un objetivo de Rusia acabar con el patrón dólar? Porque al fin y al cabo uno de los inconvenientes del globalismo es el contagio de crisis económicas. Si Estados Unidos estornuda, Europa sufre una pulmonía. No solo es una posibilidad, lo han dicho claramente. Han dicho, no nos interesan los dólares porque, como habéis visto,
una fortuna de varios miles de millones de valores rusos que estaban en Occidente, les pagaban el petróleo o el gas y lo ponían el dinero en cuentas occidentales, rompiendo todos los tratados internacionales comerciales, se les ha quedado el dinero. O sea, os vendemos gas, me pagáis en vuestras cuentas y luego os caéis el dinero. Esto se llama robo a mano armada. Y yo, muy bien, pues ya no queremos dólares. Ese es el gran problema que ha tenido Europa. Ahora nos vais a pagar en rublos. ¿Qué consigue? Un doble efecto. Debilita al dólar como moneda de intercambio internacional, que no la quiere nadie, y que está bajando de valor porque cada vez hay más países que están buscando una alternativa al dólar como moneda de pago internacional. ¿Por qué no pagamos con nuestras monedas propias? Y lógicamente fortalece el rublo, porque si la gente para comprar gas y petróleo necesita rublos, tiene que Rusia dame rublos que los necesito, ¿no? Y los dólares que se los queden los norteamericanos. Y dije en Madrid que le han dado a la imprenta durante 40 años para pagar todas sus guerras a nivel planetario, pensando que esos dólares se disolverían en el planeta y el mundo pagaría la deuda. Pero ahora, si los dólares vuelven a Estados Unidos, la inflación que tienen es brutal, ¿verdad? Entonces, no solo es una posibilidad. Putin no quiere saber nada de los dólares. Primero, porque no le sirven para nada, y segundo, que si le pagan en dólares se los quitan, ¿no?